2023 ha sido un año especial en materia energética, un año en el que les aseguro que no hemos parado en el periódico de la energía y hemos tratado de contárselo todo. Y creo que lo hemos conseguido. Un 2023 que ha estado marcado por Bruselas, la Comisión Europea, y las duras negociaciones que se han llevado a cabo durante todo el año con la reforma del mercado eléctrico como principal protagonista. Pero también hemos tenido un año complejo en los mercados, aunque con una notable mejoría en lo que se refiere a los precios, que ha aliviado a más de uno. Hemos tenido también récord de renovables en España, también muchos precios cero durante el año, problemas de curtailments en algunos puntos de acceso, y todo esto con dos fundamentales de fondo: el almacenamiento y el hidrógeno, que serán los grandes protagonistas del próximo año, de 2024, y en años venideros. De todo esto vamos a hablar largo y tendido durante la próxima hora y media aproximadamente, y vamos a tener a muchos protagonistas, porque este 13º capítulo de ON en su primera temporada lo vamos a dedicar en exclusiva a todo lo que ha dado de sí este año 2023. Comenzamos. Aquí comienza ON, el videopodcast del Periódico de la Energía, con Ramón Roca. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Como les decía, este episodio vamos a tratar todo lo que ha sucedido, o vamos a intentarlo por lo menos, de todo lo que ha sucedido en este año 2023, que la verdad es que ha dado mucho de sí. Es un programa especial con muchos protagonistas que los iremos presentando poco a poco durante todo este nuevo episodio del videopodcast. Vamos a ver cuáles han sido las grandes noticias de este año, las tendencias que ha habido y, bueno, vamos a repasarlo todo. Y antes de comenzar, quiero presentarles a algunos de los que nos van a acompañar en este programa especial. Como casi siempre están con nosotros nuestros dos colaboradores habituales, don Manuel Fernández Ordóñez. Muy buenas, Manolo. Buenas, Ramón, ¿cómo estáis? Y don Javier Revuelta. ¿Cómo estamos, Javier? Muy bien, ¿qué tal todos? Felicidades, felices fiestas a ambos, ya que se acercan las Navidades. ¿Vais a hacer algo así? Igualmente. ¿En especial o no? Lo de todos los años, ¿no? Engordar un poquito. Exacto. Eso es bueno. Lo mismo, Es familia y sobrinos. Es buena señal. Y tapar agujeros el día 22. Asimismo, tengo el placer de que nos acompañen en el estudio dos amigos de esta casa. Don Jorge Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón. Él es el director asociado de la consultora Nera Consulting y, ¿por qué no decirlo?, una de las personas que más sabe de esto de la energía. Bueno, hay mucha gente que sabe. Hay mucha gente que sabe. Y que sabe más que pero yo, yo además. creo que estás ahí en un sitio importante, que por lo menos a mí yo creo que das muchas veces en el clavo y podremos contarlo Muchas un poco gracias. más a profundidad en los próximos minutos. Y también a mi derecha, otro amigo de la casa que ya ha estado aquí en ON, además en el video podcast, don Pedro Cantuel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ramón? Encantado de estar aquí. Él es analista senior de energía del grupo Ignis y con él vamos a hablar también mucho de mercados y de todas estas cosas que nos gusta a todos nosotros. Así que, bueno, a ver, para empezar, ya prácticamente está acabando el 2023. ¿Qué os ha parecido este año energéticamente hablando? Unos titulares rápidos, en un minuto. Si quieres, Jorge. Pues yo empezaré diciendo que es el año en el que se pone de manifiesto que salimos de la crisis de Ucrania. Los precios han vuelto a los niveles anteriores. El gas empezó a 70 euros el megavatio hora y ahora está ligeramente por encima de 30. Y todavía está por encima de los niveles de antes de la crisis, pero ya no está tan lejos. Y eso ha permitido que bajaran los precios de la electricidad y sobre todo que la Comisión Europea avisara de que ya se ha acabado esta época en la que cada país podía hacer lo que quisiera desde el punto de vista de la regulación, que había que acabar con las medidas transitorias y que hay que empezar a pensar en volver al mercado interior con normas ortodoxas donde se discutan los reglamentos y no se puede hacer aquello que no esté en un reglamento. A ver. Sí, yo coincido que estamos empezando a ver luz al final del túnel. Creo que no hemos salido del todo del túnel. El año que viene y el siguiente seguimos a nivel mundial con un déficit estructural, con mucha demanda destruida, que cuanto bajen un poco los precios confiemos en que vuelva parte de esa demanda, con lo cual el año que viene y el que viene, incluso 24 y 25, espero un gas más caro que en el 23. Es
decir, que todavía queda un poco de túnel. Es verdad que entre el mucho GNL que se está poniendo en el mundo y las renovables, que vamos razonablemente bien, estamos en el buen camino, pero sí que creo que es un año de no relajarse en absoluto. Hay trabajo para todo el mundo, no solo para los desarrolladores, sino creo que sigue habiendo trabajo para los reguladores. Creo que no hemos dado en el clavo de cómo desarrollar lo que queremos hacer el resto de la década, ni con el almacenamiento, ni con el hidrógeno, ni con las subastas, cuántas, cuándo, de qué tipo. O sea, vemos luz, pero hay que hacer bastantes cosas y por tanto vienen 2, 3, 4 años aún creo muy divertidos para todos. Don Manuel, ¿qué le ha parecido este año? Bueno, pues me ha parecido un año muy interesante en el panorama energético. Y bueno, es cierto que parece que se despejan un poco todas las incertidumbres que sufrimos este tiempo con la guerra de Ucrania. Parece que los precios del gas vuelven a tomar una senda, llamémosla, más normal, ¿no? Si se puede llamar de alguna manera. Pero claro, al final aquí da igual lo que pase porque siempre vamos a pagar los mismos, ¿no? Y al final los consumidores somos los que estamos pagando el pato de todo, porque efectivamente ahora los precios de la electricidad parece que bajan, pero ya vendrá el gobierno a subirnos los impuestos, porque se acabarán las medidas transitorias. Nos volverán a poner impuesto especial de electricidad en el valor anterior, nos volverán a subir el IVA al valor anterior, con lo cual nos meterán otro hachazo en el precio de la electricidad, que ya verás cuando nos toque. Eso yo creo que también sería algo bueno. Digo, por parte de todos. A lo mejor no subir Que te suban los impuestos no es bueno nunca. No, lo digo, Ramón. no, ya efectivamente. Pero lo digo que en este caso también la gente que sepa que no se puede tener la luz ahora puesta todo el santo día. Vale, que la gente vaya tomando un poco de mentalidad de eficiencia y ahorro no viene mal. Entonces, yo creo que hay que dar cierta señal de fiscalidad que ahora mismo no la teníamos. Entonces, tampoco hay que decir que la energía es barata y es gratuita, porque tampoco es Me preocupa, Ramón, que asumas que los impuestos de electricidad son para que gastes menos. No, pero que es una señal que te ayuda a gastar menos. Bueno, ayuda a otras cosas, yo creo. También. En puridad, los impuestos a la electricidad, los especiales, deberían internalizar los daños ambientales. Entonces tienen un sentido, lo único que en la práctica se han utilizado para recaudar. No se han definido con una base imponible proporcional a las emisiones, es decir, que han sido un instrumento de recaudación. Entonces, Manuel, tienes razón en el sentido de vamos a volver a lo de antes y lo correcto sería una reforma fiscal que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo, que siente las bases de la energía sobre el medio ambiente. A ver, y antes de dar paso a nuestro primer invitado, don Pedro Cantuel, cuéntenos, ¿qué le ha parecido este 2023? Bueno, yo creo que ha sido un año difícil, sobre todo para la parte de industria, empresas, ha sido un año complicado, aunque estos últimos meses estamos viendo un poco de moderación de precios. Ha sido un año complicado, ha sido un año de precios caros, se ha destruido mucha demanda industrial. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí tenemos muchos deberes que hacer para la parte, sobre todo para la demanda, que es un poco la gran olvidada, que a mí siempre me gusta mucho incidir en la parte de la demanda. Yo creo que es la gran olvidada y tenemos que potenciar la demanda sí o sí de cara a los próximos años. Para mí es fundamental y yo estoy de acuerdo que para mí, mi opinión es que este año 2023 es un año que yo considero que estamos terminando una fase, una fase que se inició en el verano del año 21, con un poco el inicio de la crisis de energía. Yo creo que estamos terminando esa fase de alta volatilidad, de inestabilidad de precios y de destrucción de demanda. Yo creo que el año 24 es un año, yo espero que sea un año de más estabilidad de precios, que se reduzcan las volatilidades, que podamos acceder a precios más asequibles para la parte compradora, la industria. Y creo que va a ser así. Y por la parte del desarrollo, pues yo creo que ha sido un año que siguen los problemas un poco que todos los desarrolladores yo creo que hemos estado comentando estos últimos años. Pues qué poco caso nos hacen desde Bruselas. De problemas con con el permitting, con ciertos hitos que yo creo que hay que mejorar para que los proyectos renovables salgan adelante, que la financiación salga adelante. Y yo creo que es importante, ¿no?, que hay mucho trabajo que hacer desde el punto de vista de las administraciones y del sector para que todos los proyectos renovables que tenemos entre manos, que son muchos y que muchos entran además en operación en el 2024
y con hitos importantes que cumplir, yo creo que ahí tenemos también que mejorar mucho. Entonces, pues bueno, yo creo que Hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas. Entonces, pues efectivamente. bueno, pero vamos, Pero en bueno, yo creo definitiva es un buen momento ahora que este para 2023 estas se podría cosas. calificar como el año post-crisis y como el año del ya el portazo, no sé si definitivo, prácticamente al intervencionismo, ¿no? Por parte de la Comisión Europea, ojalá sea así, pero no sé yo si podemos ya decir adiós a que los mercados estén más tranquilos. Pero bueno, yo confío, como dice Pedro, que los precios pues, bueno, vayan poco a poco volviendo a su ser. Lo que pasa es que también estamos entrando en una vorágine de precios en el mercado eléctrico que también puede ser el inicio, digamos, de una espiral compleja y complicada con los precios bajos. Así que, bueno, veremos por dónde van los tiros. Pues de estas cosas del mercado vamos a hablar también con nuestro primer invitado de este programa, don Francisco Valverde. Muy buenas, ¿cómo está, caballero? Muy buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Perfecto. ¿La Navidad? ¿Qué tal? La Navidad empezando. ¿Empezando? De momento Bueno, bien. bueno, pues que nada, que pases unas felices fiestas, Paco. Oye, este año, ¿qué te ha parecido a ti? Francisco, ¿ha sido un año...? ¿He oído, Francisco? Sí, o bueno, Paco. Ha sido un año, pues no sé cómo calificarlo, la verdad, porque ha sido un poquito de altibajos, un poco de normalización después de lo que sufrimos el año pasado, y un poco de altibajos, algún mes de sustos como febrero, pero en general, y sobre todo este último semestre, yo creo que más estabilizado y más, pues como comentaba el compañero de antes, tendiendo a una normalización, ¿no? Ujú. Oye, quería hablar contigo porque justamente esta semana hemos conocido que España ha batido el récord de producción de energías renovables, al menos en cuanto a porcentaje se refiere. Entiendo que también en cómputos globales, según la primera previsión de Red Eléctrica, hay que esperar a que acabe realmente el año para poder pronunciarse al respecto, e incluso diría que unos días más tarde de que acabe el año, para conocer in situ cuál es la generación real que hemos tenido durante 2003, pero todo apunta a un récord de renovables. Bueno, o sea, récord como no se había visto antes. O sea, es increíble, sobre todo en este aspecto, la fotovoltaica más que la eólica. Que la eólica ha tenido un ligero incremento nada más, pero en la fotovoltaica ha sido brutal. Y tan es así como que se ha convertido en la cuarta fuente, pues en este 2023, la cuarta fuente. Normalmente era de las últimas, ¿no? Y ahora ya es la cuarta fuente. Si contamos con con la termosolar, sería la tercera fuente. O sea, está ahí con los ciclos combinados, la fotovoltaica. O sea que ha sido el año del boom. Jamás en la vida la fotovoltaica le podía haber hablado de tú a tú a la eólica, por ejemplo, y este año lo ha hecho. Este año ha habido meses que la fotovoltaica ha generado más que la eólica. Uh-huh. Y eso que hemos tenido un año seco. Hemos tenido un año seco, sí, pero normalmente fíjate que la eólica y la hidro suelen tener una estacionalidad muy parecida, ¿sabes? Lo que le pasa a la hidro le pasa a la eólica y un poco viceversa, ¿no? La eólica ha estado muy bien, pero no lo ha petado. Otros años Ha habido mejores años. ha ido mejor, o sea, este año ha ido muy bien. Pues es lo mismo que le ha pasado a la hidro. La hidro empezó en enero muy bien, pero luego estuvo de bajón. Y estuvo de bajón hasta mediados de octubre, por ahí, con las llovidas y tal. Bueno, pues los embalses del noroeste, sobre todo, cuando hablamos de hidroeléctrica hay que hablar de los embalses del noroeste. El resto de España no es que pinte poco, pero vamos. Bueno, el Tajo no ha ido mal, ¿eh? Que yo he estado in situ este año, que pude visitar ahí la central hidroeléctrica de Iberdrola, ahí prácticamente al límite junto a Portugal, y
Y la verdad es que llevaba agua, ¿eh? Y tienen agua esos embalses. Alcántara, efectivamente. Que es fabuloso cómo se han llenado los embalses del noroeste, pues eso, desde mediados de octubre, más o menos. Sí, eso también ha ayudado a que mejoren mucho los precios en esta última parte del año. Bueno, los precios, la segunda mitad de octubre sí, la primera mitad de noviembre sí, luego ya regular. Donde se ha notado mucho es en las emisiones, ahí sí. Sí, eso quería hablar contigo, porque te vi un día que publicaste ahí en redes sociales, ¿no? Que este era el año que menos emisiones ha emitido el sistema eléctrico. Y sé que tengo aquí a otro amigo, que es Manolo Fernández Ordóñez, que ha estado investigando también los números que publica Red Eléctrica y quiero que los comentéis ambos. ¿Realmente he sido el año que menos hemos emitido? Sí, porque el año anterior me parece que era el 2021 por unos 35 millones de toneladas de CO2 y este año probablemente no lleguemos a las 32, o sea que de largo. Bueno, Claro, es que justamente, bueno, este es otro tema que quería hablar luego con el tema de la excepción ibérica, que claro, en el año que realmente se dio esa excepción, claro, el uso de los ciclos combinados se disparó y el de las emisiones también, que fue en 2022. Y además se puede ver en las gráficas perfectamente. Pero claro, este año, con este boom renovable, sobre todo la fotovoltaica y el papel de las renovables, que creo que han dicho que era por primera vez, superamos el 50%. Pero bueno, Manolo yo creo que también tenía otros datos, a ver qué nos podía... No, los datos son los que son. O sea, al final, quiero decir, Red Eléctrica contra sí misma se compara en absoluto. Es decir, no hay ninguna discusión posible. Es cierto que estamos reduciendo las emisiones y lo hablábamos antes, Ramón. Es que yo creo que el ejemplo de descarbonización en Europa es España. O sea, España es el ejemplo a seguir en descarbonización. Claro, si no fuéramos a hacer la estupidez de cerrar las centrales nucleares, claro. Es decir, si has hecho un esfuerzo enorme en descarbonizar y ahora ese esfuerzo lo vas a tirar por la borda como ha hecho Alemania, pues no parece que estés haciendo mucho, pero desde luego lo que están haciendo las renovables en España es espectacular. Espectacular. Yo es que estoy enganchado. A mí es que Paco me tiene fascinado. Porque yo estoy enganchado al Twitter de Paco. Si alguien quiere aprender cómo se carga un coche, que siga a Paco en Twitter. O sea, a mí me tiene enganchado todo el día. ¿A qué precio carga el coche todos los días con su batería y tal? Es fascinante lo que hace Paco con sus paneles y su batería. Me di un año de prueba para poner datos. No sé si lo ampliaré o no. Pero ahí está, sí. Tomando datos con cada carga que hago. Déjame añadir una cosa, Ramón. Sin duda es una buena noticia que en el sector eléctrico emitamos menos, pero a veces se nos olvida que el hecho de emitir menos en el sector eléctrico no quiere decir que emitamos menos a nivel global, porque lo único que pasa es que los generadores que tenían que comprar derechos para el sector eléctrico no los compran y habrá otros sectores obligados a comprar derechos que sí los comprarán. Al final, las emisiones de CO2 a la atmósfera en los sectores obligados a comprar derechos coincide exactamente con la oferta de derechos. Nunca sobran derechos. Entonces, es una buena noticia, pero estamos transfiriendo derechos del sector eléctrico a otros sectores y eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que yo quería comentar también es que efectivamente las emisiones pueden bajar, las emisiones del sector eléctrico, si nos concentramos en el sector eléctrico, también porque baja la producción de electricidad. Entonces, claro, como las renovables entran sí o sí en el sistema, pues su porcentaje aumenta, lo cual no tiene por qué necesariamente significar que vamos bien. Puede también significar que la economía se está parando, que tu industria está produciendo menos. Lo digo por Alemania. Esa es una tendencia a nivel europeo, Manolo. Sí, pero estamos viendo estos días titulares sobre que Alemania por primera vez también ha superado el porcentaje de energías renovables y tal, claro, pero no nos dicen que su demanda de electricidad este año es bajísima. Es bajísima. Es decir, su industria está a niveles de producción... También ha pasado con España. Un 20% por debajo del 2015. La demanda, Entonces, claro, es decir, si mañana cierras toda la industria vas a bajar mucho las emisiones, pero eso coincidiremos todos que bueno no es. Pero luego te vas también a lo que es la producción industrial y aunque ha bajado, tampoco ha sido tanto. Bueno, en Alemania sí, Paco, En Alemania mucho. Bueno, lo que pasa en Alemania los tenemos muy mitificados. O sea, lo has dicho tú antes. O sea, si alguien quiere fijarse en cómo descarbonizar,
que se fijen más en España que en Alemania. Eso para empezar. Pero que yo creo que a lo mejor es que está simplemente cambiando un poco lo que es la industria. A lo mejor es que, bueno, pues algunas determinadas industrias electrointensivas, pues que han bajado producción o directamente no producen, hablo sin saber, tampoco afecta en la misma proporción a nivel país, porque no ha bajado en la misma proporción a nivel país. Quiere decir que, bueno, a lo mejor es simplemente un cambio de lo que es el sector industrial, ¿sabes? Que a lo mejor la nueva industria, pues igual no requiere de tanta energía, o por lo menos de tanta electricidad. Y en muchos casos, lo que sí está pasando es que mucha de esa industria también se está poniendo autoconsumo. Eso se nota, pero un montón. Fíjate que lo comentaba esta mañana en redes, se nota sobre todo en el verano. Bueno, pues del orden de 1,5 tera al mes en los meses de verano. Es la reducción. Pues, Pedro. Por poner contexto, yo creo que esto es importante, ¿no? Porque yo bueno, por poner números a esto, que a mí me parece importante que España vaya a generar o a cubrir la demanda, la generación con un 50% de renovables, por poner contexto, para mí me parece muy importante que esto lo ha hecho España con niveles similares de generación si cogemos la generación media de los últimos 5 años, España tiene un nivel similar de generación. Estamos hablando de generación de electricidad. Este año, en el año 2023, la generación de electricidad va a caer un 1% respecto a los últimos 5 años. Es un porcentaje bastante, bueno, es muy poco. Es decir, España está cubriendo un 50% con renovables, manteniendo la generación. ¿Por qué se ha mantenido la generación, no? La generación se ha mantenido principalmente porque España ha pasado a ser un país exportador neto de electricidad. Esa es la causa número 1. Y estamos aumentando mucho el consumo en bombeo. Esos dos factores explican por qué España tiene unos niveles muy parecidos de generación a los últimos 5 años. Que no quiere decir que la demanda haya caído mucho. La demanda va a ser la menor en los últimos 20 años. España va a cerrar el año 2023 con 230 teravatios de demanda, sin contar autoconsumo industrial y residencial, que por los datos de la UNED pueden ser en torno a 7 gigavatios de autoconsumo. Si le añadimos esa producción a la demanda de España, vamos a ponerle 7 teras de demanda por autoconsumo, te vas a 237 teravatios hora de demanda peninsular en España, ¿no? Estamos hablando de niveles de 2004. Yo creo que la caída de la industria ha sido muy intensa, sobre todo en la metalurgia, que es un sector muy, muy intensivo en electricidad y que explica gran parte de la caída de la demanda industrial. Pero a mí me parece importante destacar esto, ¿no? Que estamos cubriendo un 50% con renovables con la misma generación que años pasados, pero hay que tener el punto también que la demanda está cayendo mucho. Y en Alemania, como decía Manuel, ha sido clarísimo que la caída de la demanda ha sido intensísima, prácticamente han perdido 100 teravatios hora de electricidad. Y bueno, yo creo que esto es importante, ¿no? Que nuestro país, que España, lo está haciendo un poco mejor, por no decir bastante mejor, que países referencia como sí, puede ser Alemania, ¿no? Paco, antes de que puedas irte a tus labores y agradecerte que hayas podido estar con nosotros en este especial de 2023. Por primera vez, bueno, por primera vez tampoco, pero sí hemos visto más asiduamente precios muy bajos este año por esta generación renovable que sobre todo los fines de semana y algunos días de baja demanda pues se cubría fácilmente, no te digo toda, pero casi toda la demanda con energías renovables y hemos visto precios cero. Hemos vuelto a ver de nuevo. Sí, pero bueno, pero ahora más asiduamente, sobre todo en esta época de abril, mayo, incluso el mes de junio, bueno, pues hemos visto muchos días precios bastante bajos. ¿Son las alarmas previas a la hecatombe? Quiero decir, hay que ponerse las pilas ya para traer el almacenamiento en España, a prepararse si realmente merece la pena o no seguir invirtiendo en renovables con estos precios. ¿Cómo crees que pueden ir las cosas
para el próximo año, teniendo en cuenta todo esto que ha sucedido en este 2023? A ver, hecatombes fuera, alarmismos fuera. Que aquí no se va a colapsar nada, ni va a haber apagones, ni va a pasar grandes historias. Eso de entrada. Lo de este año ha sido brutal y sobre todo más con la fotovoltaica que con la eólica, como comentaba. Se van a seguir instalando pues más autoconsumo y más instalaciones grandes de fotovoltaica. O sea que lo que hemos visto este año, el año que viene, 2024, lo veremos más. Y 2025 lo veremos más todavía. Lo que hemos visto este año nos puede hacer saltar las alarmas. Pues a lo mejor a los generadores no les gustaría tanto, pero a los consumidores, pues no me negarás que es bueno para los consumidores que haya precios bajos, siempre y cuando tengas una tarifa regulada, o sea, que se pueda trasladar luego ese precio a tu tarifa, ¿no? Pero solo por cuantificar, OMIE este año está en unos 87 euros el megavatio hora, la media. El apuntamiento fotovoltaico, que es a lo que ha vendido la fotovoltaica en todo este año, el precio medio ponderado de lo que es la fotovoltaica, está en 73 euros. Dime tú si eso da margen al catastrofismo o al alarmismo. O sea, el precio medio de todo 2020 me parece que fue unos 35 euros o por ahí. O sea, 35 euros está muy bien, de media de todo el año para el consumidor. Pero para el generador, No. el que tiene una fotovoltaica ahora está aplaudiendo con doble de fuerza que en 2020. ¿Sabes? Sí. Esto irá más a más. Además, cuando metes, cuanta más energía solar metas en el sistema, las olas solares se depreciarán más. Pero luego tenemos lo que llamo yo el besito de buenas noches de las eléctricas. Luego tenemos que se hace de noche y de repente hay que encender ciclos porque la fotovoltaica no tira. Quiere decirse que vamos a tener una diferencia de precios que este año ya ha sido alta, pero año tras año lo va a ser cada vez más. Y eso va a hacer que tampoco el precio medio de lo que es el pool no sea bajísimo. Va a haber ahí una compensación. ¿Eso va a ser suficiente para meter baterías? Pues cada año un poquito más, sí. Pero bueno, yo también tengo mis teorías que no sé si tenemos 2 minutos para contárosla, pero yo creo que aunque no metiéramos baterías ni almacenamientos ni nada, creo que el mercado por sí y sobre todo por cómo funciona en España, jamás íbamos a ver unos precios en las horas solares, por mucha solar que tú metas, yo creo que no íbamos a ver unos precios cero, por así decirlo, de manera continua. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el video podcast El Periódico de la Energía, para haber tratado todo lo que ha sucedido en los mercados en este 2023 y como nos gusta a nosotros, tendremos que volver otra vez a la PVPC. Bueno, está por ver, que el año que viene vienen cambios. Muy bien, felices fiestas, Paco. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Solo quería decir una cosa muy rápida, Ramón, y es rápido. Menudo trabajazo que habéis hecho. O sea que pues nada, muchísimas gracias. Saludos para vosotros y enhorabuena. Felices fiestas. A ti, chao, Paco. Vamos a continuar con otros temas. Como ya decía antes, quería hablar de la excepción ibérica, esto que algunos mal hablados lo han llamado timo ibérico, pero probablemente tengamos aquí a la persona que más conozca en profundidad lo que ha sido este mecanismo del que tanto se ha hablado, el tope al gas, la excepción ibérica y todo este jaleo, que por cierto, la Unión Europea ya ha puesto fin. Ya no va a renovarlo, ni va a hacer nada de... Ya le puso fin el mercado, ¿no? Sí, realmente ha sido el propio mercado que desde el mes de febrero le dijo, bueno, hasta aquí ya hemos llegado, te hemos dado un pequeño mes en invierno, en enero y febrero, para que puedas seguir, pero prácticamente
Y no creo que haya tampoco servido para mucho, excepto para obtener malos datos. ¿No es así, Jorge? Bueno, yo he sido muy crítico con la excepción ibérica, como tú sabes. En ERA publicamos 3 artículos en el periódico de la energía dedicados a la excepción ibérica porque nos parecía que valía la pena. Es un mecanismo extremadamente complicado de entender y había que hacer un esfuerzo en un periódico como el de la energía para que la gente entendiera que se nos mandaban unos mensajes de que todo era estupendo y en realidad no lo era. Empezando por el título, ¿no? El tope al gas. ¿Cómo que el tope al gas? No hay ningún tope al gas. Lo que hay es una subvención al gas. Eso es lo que hay, al gas y al carbón. Lo cual denota que hay una cierta sensación de contradicción cuando se defiende el medio ambiente, pero al mismo tiempo se subvenciona lo fósil, que es lo que subyacía a este título que era un poco difícil de entender. Yo soy crítico con la excepción ibérica por 2 motivos. Porque es ineficiente, no es buena desde el punto de vista de la eficiencia, y hablo como economista, y porque no es buena desde el punto de vista de la equidad. Yo estaría dispuesto a aceptar medidas ineficientes si mejoran la equidad, pero en este caso es que es ineficiente y no mejora la equidad. ¿Por qué no es eficiente? Porque es una subvención que distorsiona los precios. Lo que hace es trasladarle al consumidor de electricidad que el precio del gas con el que se produce la electricidad que consume es más barato del precio que realmente hay en el mercado. Entonces, lo que percibe el consumidor es una sensación de abundancia que es falsa y sobreconsume. Ese sobreconsumo es el que explica que España y Portugal hayan sido de los pocos países de la Unión Europea que hayan incrementado en el año 2022 y en el 2023 el consumo de gas para producción eléctrica. Con lo cual, distorsiones. Se está distorsionando el comportamiento de los agentes y se les está induciendo artificialmente a consumir de más. Repito, estaríamos dispuestos a aceptar medidas ineficientes si mejoran la equidad. Pero ¿qué hace la excepción ibérica? Lo que hace es una transferencia de renta entre consumidores, donde salen beneficiados los que consumen a través de una modalidad concreta de contrato, que es el PVPC, o precios indiciados al mercado mayorista, y salen perdiendo los que tienen contrato a precio fijo. No, para que una medida sea progresiva, tiene que mejorar el pobre y tiene que perjudicar al rico. No hay transferencias aquí de ricos a pobres. Hay transferencias de unos consumidores acogidos a una modalidad de contratación a otros acogidos a una modalidad de contratación distinta. ¿Y quiénes ganan? Los que seguro que ganan, porque entre consumidores la transferencia de renta es aleatoria. Ganan unos, ganan otros, dependiendo de la modalidad de contratación. Pero quien gana seguro es Francia y Portugal. Y este era el tema central de nuestros artículos. Y es, ¿por qué ganan Francia y Portugal? Francia, porque viene a comprar a España la electricidad al precio subvencionado. Es verdad que nos compensa en parte con las rentas de congestión, con la mitad de las rentas de congestión, pero haciendo los números hemos visto la cantidad que se lleva Francia y nos salieron que en el periodo que transcurre desde el 15 de junio, que es cuando entra en vigor, al 31 de diciembre del año pasado, que es cuando terminamos de hacer el análisis, es verdad que luego en febrero y en enero y febrero se ha seguido aplicando, no lo hemos hecho, pero solo en el año 2022 Francia se llevó 576 millones de euros sin hacer nada, simplemente comprando electricidad subvencionada por los españoles. Pero es peor el caso de Portugal, porque Portugal vino de la mano de España a pedir a la Unión Europea que nos autorizara la excepción ibérica. Y el gran ganador ha sido Portugal. ¿Por qué? Porque hemos hecho una negociación pésima con Portugal, que consiste en, vamos a hacer un pool de centrales de gas y de carbón ibérico, y vamos a hacer que las subvenciones las paguemos entre todos los consumidores ibéricos, españoles o portugueses, en función de si cumplimos la condición para contribuir a la financiación, que es estar en contratos vinculados al pool o es decir, el PVPC o indexados al pool. Bueno, pues resulta que Portugal no había consumidores o eran muy pocos, mejor dicho, eran mucho menos que el porcentaje de la demanda que supone Portugal en el contexto ibérico. Ya. A nosotros nos haría que Portugal se ha llevado 1.280 millones de euros. Entonces, a mí me parece aberrante porque con los 1.280, 576 de Francia, más lo que se llevó Marruecos, casi estamos en 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros en un año, cuando antes de la
excepción ibérica, el bono social dedicaba a la gente de baja renta en España 200 míseros millones de euros. Entonces, hemos regalado a Francia y a Portugal 2.000 millones cuando dedicábamos a política social en el sector eléctrico solo 200 millones. A mí me parece vergonzoso. ¿Alguno más? ¿Algo que decir? Porque después de todo este repaso... Sí, yo creo que hay más ángulos, desde que ves la sección ibérica. Javi. Yo la verdad es que tendría bastantes comentarios. El primero de ellos, el nombre subvención. Yo discrepo la mayor que podemos llamar a este mecanismo con sus pros y sus contras, porque ni me parece maravilloso ni me parece terrorífico. Lo que en ningún caso me parece es una subvención en el sentido de que no se ha subvencionado el gas. Desde luego el gas no se ha subvencionado, o sea, hay un precio de mercado. Quien compraba gas a ese precio ha seguido cobrando ese precio y no más, es decir, ha cobrado una parte por pool y una parte por la compensación, pero no veo nada parecido a una subvención, por un lado. Segundo, yo creo que hay que entender los órdenes de magnitud porque cuando se habla de 500 o 1.000 millones, 2.000 millones, claro, lo que hay que entender es que la alternativa, lo que yo creo que hay que valorar es si era mejor que no hacer nada o que hacer otra cosa diferente, ¿no? Claro, si no se hubiera hecho nada, una cuenta sencilla, un pool, depende del mes, ¿no? Pero a 200, a 300, a 400 euros, por entender los volúmenes anuales, ¿no? Un pool, pongamos a 50 euros por 250 teras de demanda, un poquito menos, pues nos salen 12.500 millones de valor de la generación, ¿no? Al doble, pongamos a 100 euros, pues estamos hablando de 25.000. Y a 200 estamos hablando de 50.000 millones. Entonces, digamos que un mecanismo imperfecto en 2.000 millones, es decir, que baja el volumen a pagar en órdenes de magnitud de 20.000 y 30.000 millones y se te escapan 2.000 por algún lado, curiosamente me parece un problema menor que se nos escapen, digamos, 2.000 millones por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el efecto que ha tenido muy positivo sobre la inflación en España, creo que en España hemos tenido una inflación que al final, o sea, lo que buscaba esto, no hay que perder de vista, es abaratar la electricidad, o sea, sí que se puede hablar de, ya que sea caso de cierta subvención a la electricidad, hemos estado pagando menos de lo que hubiéramos pagado de otra manera. Lo que pasa es que ese dinero, ni siquiera lo llamaría subvención a la electricidad en el sentido de que no sé, una subvención, yo conceptualmente, es dinero, digamos, de presupuestos generales, o sea, dinero del Estado de todos lo dedicamos a algo, ¿no? Eso es una subvención. Aquí lo que se ha hecho es, literalmente, coger cierto dinero de unos generadores que podemos discutir si es legal o no, pero generadores con unos costes bajos. Se les ha dicho, en lugar de que vendas a ese precio elevadísimo, literalmente te quito cierto dinero y se lo devuelvo al consumidor, ¿no? O sea, ha habido una transferencia de unas empresas que tenían un derecho legítimo de ingresar ese dinero, pues se ha dicho como si vendes la última barra de pan, ¿no? En España, y se te dice, no, pues en vez de venderla a 10 euros la barra de pan, la vendes a 2 y los 8 se los reparto entre todos, ¿no? Entonces, yo creo, por cerrar esto, yo creo que ha sido un mecanismo imperfecto, se ha hecho deprisa y corriendo. No es lo que yo hubiera hecho. A mí, si nos dejan tiempo y nos sentamos unas cuantas personas a ver opciones, a deshojar la margarita, creo que hubiéramos hecho cosas distintas, pero creo que el objetivo de contener inflación en España frente a otros países creo que ha sido positivo. La inflación ha sido un tanto más baja y eso tiene bastantes beneficios. No creo que haya habido subvención a nadie. Ha habido una transferencia de rentas altas de determinados generadores que, insisto, en que tenían derecho legítimo absoluto a hacerlo, pero en situación de guerra creo que lo que se ha hecho no ha puesto en dificultades económicas a nadie, porque post tope del gas y post minoración de los ingresos inframarginales, todo el mundo ha seguido cobrando mucho, menos de lo que hubieran podido, pero mucho. Entonces, creo que siendo un mecanismo imperfecto, no es la mayor crítica que yo hago al gobierno, desde luego. No creo que sea... O sea, si me tengo que cantar entre bueno o malo, insisto que no es lo que yo hubiera hecho, pero hubiera hecho esto... Me parece mejor que no haber hecho nada.
A mí lo que me preocupa... Rápido, que ya tenemos sí, muy rápido. a la siguiente invitada. Bueno, a Portugal y a Francia sí que le subvencionaste. No lo llames subvención si quieres porque no sale de presupuestos generales del Estado. Llámalo de otra manera. Es como las primas a las renovables. No son subvenciones, pero pagamos los de siempre. Es algo que decía yo al principio, ¿no? A mí lo que me preocupa es la contradicción de mensajes en 2 puntos. El primero, habíamos conseguido desterrar al gas. En el 2021 la primera fuente de electricidad en España había sido la eólica. Y los 10 años anteriores la energía nuclear. 20, 19, 18, 17, 16. En el 22 fue el gas. De goleada. Luego, no lo llames subvención, pero has enaltecido el consumo de gas muchísimo, ¿vale? Eso es porque lo estás poniendo más barato de lo que realmente es. Lo cual es la segunda contradicción, que todo esto lo haces por el clima, se supone. Entonces, claro, por el clima el dinero le da igual, el clima le preocupan las emisiones y emitiste mucho más. Por tanto, estás, que es lo que yo siempre he criticado, con una mano en Bruselas poniéndole una tasa al CO2 del gas y con la otra mano en España, no le llames subvención si no quieres, pero subvencionando el gas. Es que es completamente paradójico. O sea, no ocultemos que esto lo han hecho para corregir la inflación, nada más. El resto son excusas. Una contrarréplica rápida. Yo quería apuntar que el concepto de subvención no depende de si viene de los presupuestos o no viene de los presupuestos. Esto está superado hace mucho tiempo. Subvención es todo ingreso que percibas al margen del mercado. Y entonces, ¿qué es subvención? Está claro porque lo pone el BOE. El BOE dice que los titulares de las instalaciones de gas y de carbón van a percibir, además del mercado, un ingreso que es la diferencia entre el precio del gas en MIBGAS al día siguiente y un precio de referencia que han puesto en el BOE. Eso está escrito en el BOE. Entonces es una subvención como la copa de un pino. Y luego, yo no he dicho que no habría que hacer nada. Claro que había que hacer algo. Lo que hay que hacer es proteger a los consumidores de renta baja y transferir renta de donde creamos que ha habido beneficios extraordinarios. Y hay mecanismos para transferir renta desde las empresas hasta los consumidores de renta baja que no pasan por cambiar los precios. Porque si nos cambian precios a todos, los que podemos pagar la electricidad cara, que somos muchos, entre ellos yo, percibimos la señal de que se nos está abaratando artificialmente. Entonces, la forma ortodoxa de no distorsionar los precios y que la gente siga gestionando la demanda no es alterar el precio, es ir a los beneficios extraordinarios de las empresas que los perciben, extraerlos, intentando no distorsionar sus comportamientos marginales y esa renta dedicarla exclusivamente a los consumidores de renta baja, que son fáciles de identificar en la agencia tributaria. También hemos tenido este año, aparte de todo este asunto de la excepción ibérica, lo que ha sido, yo creo que el tema del año, que ha sido la reforma del mercado eléctrico, esta que al final... Bueno, pero al fin y al esa cabo, nos dejó un poco plof, a todos. Bueno, ahora hablaremos largo y tendido de ello, pero bueno, antes de entrar en materia, vamos a dar un paso a la publicidad y volvemos enseguida. Amara en Zero. Una compañía 100% transición energética. Tu partner estratégico para todos los proyectos relacionados con la transición energética. Amara en Zero, Energy Transition Key Partner, Beyond Products and Services. La conversación. Pues como les decía, vamos a hablar largo y tendido ahora sobre la reforma eléctrica, que sin duda ha sido el tema del año, o eso por lo menos desde mi punto de vista, porque he escrito lo que no he escrito jamás sobre un tema en un año, porque no sé, debe ser algo que es habitual por la capital de Bélgica, por Bruselas, el estar filtrando todos los santos documentos en los que han estado trabajando, y entonces todos me llegaban a mis manos y claro, tenía que contarlos. Y entonces pues me he dedicado todo el año a contar qué es lo que se estaba haciendo y negociando en los pasillos de Bruselas. Y seguro que nos leyó en su momento, y seguro que también nos lee habitualmente, la invitada que voy a dar paso ahora mismo, que es doña Marta Castro. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Ella es la directora de regulación de AELEC, la Asociación de Empresas Eléctricas de España. Doña Marta, ¿qué les ha parecido la reforma que finalmente se ha acabado aprobando en la Comisión Europea, bueno, entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo?
Bueno, la verdad que comparto plenamente, Ramón, con tu reflexión, porque yo creo que no solamente tú has escrito mucho, sino el resto también de los implicados hemos estado prácticamente con un tema que ha sido estrella. La verdad que el acuerdo alcanzado la semana pasada, debemos decir que a nosotros lo valoramos de forma positiva, por muchos motivos, pero quizás destacar por el impulso que da sobre todo a un tema que se está debatiendo tanto este último año, que es la contratación a plazo. Y no solamente a través de los PPA, sino a través de diferentes instrumentos que lo recogen. También porque nosotros estábamos muy preocupados con respecto a las primeras versiones de qué es lo que se estaba manejando hace un año y creemos que el resultado de este acuerdo blinda el mercado europeo de la energía como lo entendemos desde que prácticamente se liberalizó a finales de los 90. También creemos que este acuerdo viene a dar una mayor seguridad y una mayor estabilidad regulatoria, en el sentido de que crea un clima muchísimo más propicio para el desarrollo de la cantidad de inversiones, tanto en energías renovables como en redes eléctricas se necesitan, y de alguna manera responde más a las necesidades que tenemos tanto productores como consumidores para alcanzar los objetivos climáticos que nos estamos proponiendo al 2030. También vemos muy positivo que este acuerdo de alguna manera viene a dar normalidad a los mercados, por cuanto por fin se pone fin a las medidas intervencionistas que incluso desde la Comisión Europea han estado indicando la necesidad de eliminarlas cuanto antes por cuantas implicaciones en el mercado a plazo y en el mercado diario se estaban teniendo. Y por último también lo vemos positivamente porque recoge un conjunto de medidas, sobre todo que viene a responder las necesidades de los consumidores más vulnerables y en pobreza energética, que no podemos olvidar que han sido los consumidores sobre todo más perjudicados en la crisis en la que hemos estado inmersos en los últimos meses. Por lo tanto, en términos generales podemos decir que lo valoramos de manera positiva. Fíjate que con tanto dime y direte durante todo este año que ha habido, yo creo que ha habido más de una decena de borradores distintos que han ido circulando por todos los pasillos de los edificios del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Consejo, de Estrasburgo a Bruselas, de Bruselas a Estrasburgo, escribiéndolos en los trenes. Ha habido de todo este año con esto de la reforma. Y yo fui muy crítico, la verdad. Escribí un artículo de opinión en el que la gente, unos me daban la razón, otros me decían, porque claro, yo decía que realmente no ha habido una reforma. Pero bueno, yo que conociéndote a ti seguro que hay alguna novedad que nos puedas contar que realmente sí sirva y que realmente se pueda utilizar en los mercados a partir de ahora y que también pueda calmar un poco, ¿no?, lo que es esa gran demanda de la gente que era un poco antimercado, ¿no?, de querer intervenir el mercado y que finalmente, a lo mejor sus posiciones intervencionistas no han sido las que han triunfado en esta reforma, pero sí se les ha tenido en cuenta, ¿no?, en algunos aspectos. Yo creo, lo comentaba antes, ¿no? Hay muchos elementos que obviamente no son innovadores, ¿no?, en la reforma como tal, pero a mí me gustaría destacar tres aspectos que, si bien es cierto, estaban encima de la mesa, se les está dando un impulso mayor y sí que son necesarios, dadas las necesidades que tenemos a 2030. El primero, como bien decía, era el dar ese impulso a la contratación a plazo a través de distintos mecanismos, a través de los PPAs, a través de los CFDs, a través de una liquidación mayor del mercado a plazo. Creo que todos en los países de la Unión Europea teníamos esa visión de contratación a plazo, pero lo cierto es que, dada la situación de crisis que hemos tenido tiempo atrás, se ha visto de manifiesto la necesidad de impulsarlo. Y creo que esta reforma, de alguna manera, establece un círculo virtuoso entre todos estos instrumentos que los consumidores, a donde los consumidores van a poder tener y poder identificar cuáles son sus necesidades
necesidades y con ellos contar con una contratación a plazo y con un precio de la electricidad mucho más estable en el tiempo que consideren necesarios. Y por otro lado, porque esta contratación a plazo también va a ser la garantía para poder facilitar por el otro lado, por el lado de la producción y de la inversión de las energías renovables, encontrar un clima mayor de confianza. Por lo tanto, es verdad que ya veníamos apostando por los PPAs, ¿no? Y sobre todo en España, ¿no? Que éramos un país pues prácticamente pionero en el desarrollo de estos mecanismos. Pero lo cierto que el hecho de que se den ayudas inclusive para el sector industrial, como apuesta la Comisión, de que los Estados miembros pues, puedan dar las garantías necesarias para aumentar y propiciar esta contratación a plazo, son claves, ¿no? Por otro lado, también vemos que dentro del ámbito de la contratación a plazo, el hecho de que se hayan establecido y permitido mecanismos de liquidación entre todos ellos, que no se perjudiquen unos a los otros y que puedan competir en igualdad de condiciones, nos parece también que favorece al fomento de este círculo virtuoso que hablábamos antes. Y en definitiva, esto de la contratación a plazo lo que redunda es en que los consumidores pues, tengamos unos precios más competitivos gracias a las energías renovables y gracias a estos instrumentos mucho más estables. Y con ello se da un impulso. Un segundo elemento, y no menos importante, y es uno de los temas que más hemos debatido también en el seno de Electric y que más visión de advocacy hemos tenido en Europa, era la necesidad de fomentar los mecanismos de capacidad. Es cierto que hemos pasado a lo largo de este año en muchísimos estadios dentro de los acuerdos, pero es cierto que acogemos muy positivamente el hecho de que se le dé un mandato a la Comisión, de que se revisen los plazos dentro de la tramitación para la aprobación de estos mecanismos de capacidad. Eso es un elemento clave porque nosotros veíamos el mecanismos de capacidad como un elemento de diseño propiamente y no como un elemento coyuntural de corto plazo. ¿Y por qué lo veíamos así? Yo creo que de ahí el acuerdo y sobre todo el impulso a estos mecanismos. Sencillamente porque gracias a estos mecanismos de capacidad vamos a poder ser espectadores del desarrollo de un almacenamiento que tanto necesitamos. Si estamos, por un lado, fomentando las energías renovables, necesitamos también infraestructuras que faciliten un mejor aprovechamiento de esas energías renovables y esto pasa por el desarrollo del almacenamiento. Por lo tanto, hoy en día el desarrollo de estas infraestructuras de almacenamiento pues no son económicamente eficientes y gracias a estos mecanismos de capacidad se van a poder desarrollar de una manera más rápida y más ágil. Por lo tanto, lo vemos también un elemento clave que veníamos incluso a nivel nacional muchísimo tiempo identificando su necesidad y creo que este acuerdo de diseño de mercado lo está impulsando incluso a nivel europeo. Bueno, el gobierno no, el gobierno lo ha llevado ya para Bruselas. Está pidiendo el permiso, digamos, para poder desarrollarlo y ponerlo en marcha. Dinos el tercer punto. Y el tercer punto, y bueno, simplemente por mencionar una cosa importante que has dicho, incluso España ha empezado este trámite, pero el hecho de que se pueda revisar el horizonte temporal de esa aprobación pudiera facilitar el contar inclusive en España con un mecanismo de capacidad mucho más rápido que el que tendríamos si no existiera en estos momentos este acuerdo. Y por último, y no menos importante, nos parece muy relevante el posicionamiento que ha dado el Reglamento de Diseño de Mercado a las redes eléctricas. El hecho de que lo haya definido como ese eje vertebrador y ese eje facilitador de conectividad a la demanda y a las energías renovables nos ha parecido fundamental. No hay transición energética sin redes. Yo creo que es un elemento que ya no solamente la Comisión Europea ha dicho, sino que otros organismos internacionales como la Agencia Internacional de la Energía están poniendo de manifiesto. Y creo que hay un concepto fundamental que sí que ha metido el diseño de mercado y es el reconocimiento de las inversiones anticipatorias, porque de alguna manera se ha puesto de manifiesto la necesidad de ir acompasando el desarrollo de energías renovables con el desarrollo de redes. Y esto para el caso español tiene máxima importancia. ¿El por qué? Porque tenemos que facilitar el desarrollo de las redes de distribución eléctrica en concreto de una manera mucho más ágil de lo que venimos haciendo. Y esto pasa obviamente por modificar el modelo retributivo actual y darle cabida en este concepto. Por lo tanto, creo que el papel que se le ha otorgado a las redes era también necesario para dar ese impulso. Así que son dos elementos que consideramos claves. Una última cosa rápida, porque si se te escucha a ti, el discurso del sector es, digamos, uno, y luego cuando escuchas a los políticos es otro, porque aquí lo que nos han vendido todos los políticos, tanto del Parlamento Europeo, incluso desde el Gobierno, es que va a haber una mayor protección al consumidor.
¿Realmente esta reforma beneficia en algo al mercado eléctrico español, a los consumidores españoles? Sí, yo creo que primero porque el desarrollo de las energías renovables y el clima que se está dando, ¿no? para propiciarlo, pues eso evidentemente va a redundar en una disminución de los precios, en tener unos precios más competitivos. El hecho de contar con instrumentos de contratación a plazo, los consumidores van a poder tener unos precios más estables durante más tiempo. Creo que era una asignatura también pendiente que teníamos dentro de la regulación española. También de otra manera, no podemos olvidar que España se va a seguir constatando, y gracias a este acuerdo, en seguir siendo pues, prácticamente un país fundamental para el desarrollo de las energías renovables a nivel europeo. España cuenta con sol, cuenta con viento, cuenta con una extensión territorial importante como para poder seguir siendo un país referente en energías renovables, y sobre todo porque en España y va a haber todavía más energía verde y energía barata. Y creo que eso es muy importante, sobre todo para atraer a la industria y para atraer a grandes consumidores y al fin y al cabo tener una ventaja competitiva a nivel industrial con respecto a Europa. Así que yo creo que eso, Ojalá sea así. eso unido a esa estabilidad en los precios, es muy probable que todo redunde en aspectos positivos, obviamente. Marta, no sé si puedes aguantar un rato más con nosotros, pero sí me gustaría que los que nos acompañéis aquí en el estudio, me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de esta reforma. El primero que le voy a dar paso va a ser a Jorge, porque sé que se tiene que ir y le agradezco que haya podido estar con nosotros esta primera hora de programa, pero sí me gustaría que nos dieras a conocer tu opinión sobre esta reforma que se ha aprobado. Bueno, yo creo, todavía no se ha aprobado, estamos en la fase de trílogos y queda lo más duro. Yo creo que ha evolucionado de una buena forma, porque nació en un contexto muy complicado. Nace en un contexto en el que es la presidenta de la Comisión Europea la que anuncia que va a hacer una reforma, algo que es extraño. Suelen ser los comisarios de energía los que anuncian esto. Y se anuncia en un contexto de convulsión en los mercados, donde lo que antes se percibía como bueno, y era que los consumidores pudieran gestionar la demanda en función de que los precios bajaran o subieran, ahora se percibe como un problema porque la volatilidad es sobre todo un problema político. Entonces, como la volatilidad crea un problema político, desde la política, o sea, von der Leyen, se suscita la necesidad de hacer una reforma que no se sabe por dónde va a ir, pero donde crea la expectativa de que estas medidas intervencionistas y transitorias que se han ido adoptando durante la crisis de Ucrania, cabe la posibilidad de que se mantengan, o habrá que discutir cómo mantenerlas, y sobre todo crea una expectativa acerca de que se va a acabar con el marginalismo. Esto lo abanderan algunos países, entre ellos España. Entonces, bueno, una vez que pasamos al año 2023 y pasa lo que ha ocurrido, y es que la presión en la olla se va desinflando y hay que poner en marcha los mecanismos habituales de la Comisión Europea, escribir textos, borradores, ponerse a discutir, entonces aparecen los funcionarios. Yo pues, soy funcionario y por eso tengo una opinión sesgada a favor de los funcionarios. Los funcionarios ponen mucha racionalidad en los debates. Y en la Comisión Europea hay gente que sabe mucho de energía y en Acer hay gente que sabe mucho de energía. Y lo que os digo es que hay un enorme consenso a nivel técnico acerca de que el marginalismo es la forma de garantizar el suministro al menor coste posible, porque da los incentivos necesarios para que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, con el objetivo de maximizar el bienestar. Eso apenas se discute a nivel técnico en la Unión Europea. Entonces, ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, que esa expectativa de acabar con el marginalismo ha desaparecido. Solo algunos países, entre ellos España, mantenía la esperanza de conseguir que esto se arrinconara exclusivamente a los ciclos combinados. No ha sido así y al final el debate se ha reducido a 2 puntos y es CFDs versus PPAs, lo cual no reforma nada porque ya se podían hacer CFDs antes y también se hacían PPAs antes. Y yo diría que lo único realmente novedoso es los mecanismos de capacidad, porque los mecanismos de capacidad se definieron en el anterior reglamento de una forma muy rígida y muy compleja de autorizar por parte de las autoridades comunitarias para que no hubiera ayudas de Estado, confiando además en que gracias a la volatilidad
al mercado, a las situaciones de energía no suministrada, se podrían recuperar los costes fijos. Y ahora que se ve que la volatilidad es un problema político y que no va a haber Estado capaz de aguantar precios de 20.000 o de 30.000 euros el megavatio en una hora, pues ahora no hay más remedio que flexibilizar los mecanismos de capacidad, lo cual es una buena noticia, porque es verdad que los mercados son capaces de resolver esos problemas, pero los políticos no son capaces de explicarlos, y si no son capaces de explicarlos, pues lo mejor es que tengamos mecanismos de capacidad bien definidos. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, que sé que te tienes que acudir a un asunto personal, así que muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos dejado tus impresiones de lo que ha dado de sí este 2023 en dos aspectos que yo creo que han sido claves, que ha sido todo el tema de la excepción y todo el tema de la reforma del mercado. Así que nada, muchísimas gracias y seguro que nos veremos en otra ocasión durante el próximo año. Estupendo, gracias por invitarme y a todos por escucharme. Y adiós, Marta. Hasta pronto, Jorge. Manolo, cuéntanos si a ti qué te ha parecido. Bueno, poco que añadir a lo que ha dicho Jorge. Yo creo que valorando y estando bastante de acuerdo en todo lo que nos ha contado Marta, yo creo que esperábamos más, ¿no? Tantos meses de negociación, tantas idas y venidas, tantas filtraciones, ya nos contarás quién es tu contacto en Bruselas, Ramón. No sé, esperábamos las más, fuentes no se cuentan, ¿no? Entonces, bueno, pues al final un poco el resumen que hacía Jorge al final, pues efectivamente CFDs o PPAs que ya estaban y bueno, mecanismos de capacidad que efectivamente yo creo que va a ser el talón de Aquiles, ¿no? ante lo que vamos a enfrentar. Y sobre todo la disipación, que me parece importantísimo, que a pesar de que todos lo tengamos muy claro, el debate en la sociedad alentado por los políticos no está tan claro, que es la guerra contra el marginalismo, ¿no? Y yo creo que todos hemos defendido a capa y espada, con mayor o menor fortuna, el marginalismo en el mercado, pero es que era permanente y continuamente atacado desde los estamentos políticos. Y claro, cuando eso cala a la sociedad y explicar que tú efectivamente estás vendiendo todo a precio de gas, pues claro, no hay quien lo entienda de manera intuitiva, ¿no? Es un terreno muy amonado a la demagogia. Yo estoy contento de que efectivamente desde Bruselas hayan zanjado definitivamente este tema, y lo que no deja de sorprenderme es cómo el gobierno de España se alineó con la postura contraria, ¿no? Cuando era bastante obvio que a ojos de Bruselas el marginalismo iba a continuar, ¿no? Bueno, eso entiendo que es una cuestión más de ideología y de política en este caso que realmente la realidad. Don Pedro. Sí, yo por comentar algo y dejar algo muy claro, ¿no? Yo creo que la parte del desarrollo de renovables requiere inversiones muy fuertes, ¿no? Y la financiación es muy exigente, ¿no? Entonces yo lo que quiero dejar claro es que los desarrolladores necesitamos una regulación clara, con mucha certidumbre, de largo plazo. A mí todos los acuerdos que, si estamos todos de acuerdo y la regulación es buena, pues adelante, ¿no? Pero yo quiero dejar claro que es fundamental para el desarrollo de todas las renovables que tenemos entre manos, que haya una regulación clara, que aporte certidumbre en el futuro, porque en ello depende en gran parte la financiación. Depende en gran parte el desarrollo y la construcción de estos parques, y por el lado de compra, digamos, de productos como PPAs, CFDs, el mayor impedimento ahora mismo que existe para firmar contratos de PPA, para mejorar la competitividad de nuestras industrias, de nuestras empresas, etcétera, es el tema de las garantías. Es decir, los electrointensivos, por lo menos en España, esa parte la tienen cubierta con el CESCE, que le dan apoyo ahí, no les supone una barrera para acceder a este tipo de herramientas de PPA de largo plazo, que en mi opinión tenemos los mejores precios de PPA de toda Europa. Nadie en Europa tiene los precios de PPA de España, pero el gran problema está en los sectores, en las empresas, en las industrias que no son electrointensivas, que no son capaces de romper esa barrera de las garantías. Yo creo que ahí hace falta algo, ahí hace falta aportar algo, ayudar un poco a estas empresas, a estas industrias que no tienen ese apoyo, y que para mí es fundamental para garantizar un poco la mejora de su competitividad,
que creo firmemente en que estos productos mejoran la competitividad de las empresas españolas y es una oportunidad de oro, ¿no? de cara al futuro. Marta Castro, un último apunte que creo que ya nos tienes que dejar. Fenomenal, nada, agradeceros Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han comentado. Yo vuelvo a incidir, comparto plenamente que lo que más aporta es quizás ese clima de confianza a la hora de seguir invirtiendo en las energías renovables, y no olvidaría, por favor, también las redes eléctricas. Y por supuesto comparto plenamente lo que ha dicho Jorge, que también he hecho mención en mi respuesta, que es el que se haya constatado el mecanismo de capacidad como un elemento clave de diseño de mercado. Pues doña Marta Castro, directora de regulación de AELEC, muchísimas gracias por habernos acompañado en ON, el video podcast del periódico La Energía. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Hasta pronto. Feliz Navidad. Igualmente. ¿Querías comentar algo, Javier? Sí, yo es que discrepo un poco no de todo, pero Para eso estás aquí. Oye, ¿no? Para que si no nos aburriríamos de estar aquí todos diciendo que esto es súper bueno. Voy a ver si subo un poco la audiencia. Este chaval que no vuelva más, ¿eh? Que siempre nos lleva a la contraria. A ver, pero os la explico. Yo estoy de acuerdo con la primera parte de la respuesta de Jorge, en que ha habido cosas que no cambian mucho porque viene a decir cosas que ya existían, ya se podían hacer y entonces poco cambio. Donde dice Jorge, si lo entendió bien, que él sí que ve un cambio con lo de los mecanismos de capacidad. Marta también decía que le parece un cambio positivo. Para mi gusto, también es un cambio menor e intranscendente, diría. Es decir, los mecanismos de capacidad ya se podían hacer antes pasando lo que llaman los filtros de las ayudas de Estado. Es decir, Europa decía, no, mi opción A es el mercado energy only. Mi opción B es reservas estratégicas, las que por cierto se habla poco y en algún momento habrá que hablar de ello. Opción C, un mecanismo de capacidad siempre y cuando cumpláis esto y esto. Eso no se ha quitado, es decir, los requisitos que teníamos antes los seguimos teniendo ahora. Y lo único que se ha quitado es que donde antes se decía se puede tener un mecanismo de capacidad, pero que no se ha indefinido, es decir, que dure hasta 10 años y a los 10 años, si hace falta, se tendrá que replantear que vuelva a hacer falta. Esto lo que viene a decir es, no hará falta el cada 10 años estar decidiendo si hace falta sí o no. Pero a efectos, los retos que tenemos en los próximos años son exactamente los mismos, con la nueva descripción de los mercados de capacidad que puedan ser permanentes y la anterior, que lo único que cada 10 años tenías que pasar por un trámite para crearlo. Lo que es el requisito de cuántos megavatios vienen, cómo los justifico y tal, son exactamente iguales que antes. Por lo tanto, ese cambio a mí personalmente me parece totalmente intranscendente. Y sobre el punto de que el mercado de capacidad es un éxito, de que nos vaya a traer el almacenamiento que nos permita traer las renovables, aquí discrepo también, pero ya por cuestión de bajar a los números. Nosotros, como consultores que somos, estamos todo el día haciendo números de todo, y para analizar regulación bien, creo que la única manera de proponer regulación y analizar regulación es aterrizándola con papel y boli, ¿no? O con Excel en nuestro caso, o con otros modelos un poquito más sofisticados que un Excel. Ahora mismo el tema es que Europa dice, ok, os dejo desarrollar un mecanismo de capacidad, pero me lo tenéis que justificar de esta manera. Y yo he dicho alguna vez que es como si te dicen, ok, te dejo clavar un clavo, pero te dejo utilizar un destornillador. Entonces dices, bueno, pues algo haremos, pero la verdad es que no es la herramienta adecuada, ¿no? Ya. ¿Por qué no lo es? Porque Europa nos dice que hagamos un estudio, bueno, a Red Eléctrica concretamente, a los TSOs, que hagamos un estudio que se fija en las 100 horas problemáticas en las que no hay ni sol ni viento y la demanda es alta, y en base a si necesitamos nueva potencia para esas horas críticas en las que no hay ni sol ni viento, pretenden que por casualidad encontremos que hace falta una potencia que es la misma que queremos para integrar las renovables en todo el resto de horas, que son las 8.660 horas, pongamos el año, no problemáticas. Para esas queremos el almacenamiento. Entonces, no sé si veis lo del destornillador y el martillo. O sea, para ver cuánto almacenamiento desarrollar para integrar renovables en todas estas horas en las que me sobra sol y me sobra viento, te doy como herramienta que me analices las horas en las que no hay ni sol ni viento. Herramienta totalmente inadecuada. Aquí el problema no es España, aquí el problema es Europa. Creo que nos dan una herramienta mala. Creo que España podría ser creativa y decirle a Europa, lo que necesito es un martillo y no un destornillador, y no me consta que lo hayamos hecho. Es decir, no me consta que España, nadie, ni el gobierno, ni la CNMC, ni Red Eléctrica hayan bajado los números y hayan dicho, oiga, España, Europa, con esta herramienta no vamos a hacer 14.000 megas, que es lo que dice el PNIEC,
con esta herramienta vamos a hacer entre 0, 2.000, 3.000, 4.000. Pero no es la herramienta adecuada. O sea, no creo que hayamos dado con la tecla en absoluto. No creo que vayamos a desarrollar el almacenamiento que necesitamos y que sería coste efectivo para el país. Como consecuencia de ello, no creo que vayan a venir las renovables que podrían venir porque los precios van a empezar a sufrir. O sea, que de no tener esa herramienta cuelgan un montón de cosas inadecuadas que se irán viendo en los próximos años. Ahí has tocado varios palos, pero yo quería también comentar alguna cosilla antes de que se me vaya de la cabeza, que bueno, yo creo que este año hemos vivido en Europa pues una batalla, lo que pasa que es, como digo yo, civilina, de estas que va por detrás, que no se entera el 99,9% de la gente, que es la batalla entre el gas y la nuclear en Europa. Se ha visto en las negociaciones dentro de la Unión Europea, dentro del Consejo Europeo, la postura de Alemania a favor del gas y la postura de Francia a favor de la nuclear, pues han tenido bastantes, digamos, tiranteces. Al final, la Comisión Europea o la Unión Europea ha decidido, bueno, pues contentar a todos, ¿no? Digamos, y al final premiar tanto a la nuclear para que sea incluida en los CFDs, por ejemplo, o que sea tratada como una energía limpia a la hora de recibir ayudas para la industria net cero, al igual que el gas pues va a recibir subvenciones, el mecanismo de capacidad y todo esto, ¿no? En el asunto nuclear, Manolo, tú que estás cercano a este sector, ¿realmente estamos viviendo un resurgir de la nuclear? Ya no solamente en Europa, sino en todo el mundo. La crisis energética, digamos que, o la crisis de seguridad de suministro ha hecho que la nuclear vuelva a levantar un poquito la cabeza. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que parece extraordinario que a la nuclear se la trate con justicia, como al resto de las tecnologías, ¿no? Parece que le están dando algún tipo de premio. O sea, si hay alguna tecnología net cero es la nuclear, mucho más que todas las demás. Con lo cual, que no estuviera encima de la mesa desde el principio en todas las estrategias para reducir las emisiones era algo que nadie se explicaba. Y que, bueno, afortunadamente Europa ha corregido, ¿no? Con respecto al resurgir nuclear, es obvio. O sea, yo creo que es obvio que hay un momento nuclear ahora mismo en todo el mundo donde España es claramente la excepción, es decir, el único país del mundo que tiene centrales nucleares y que las quiere cerrar es España. El único país del mundo, no de Europa, del mundo. Eso sí que es una excepcionalidad ibérica y no la del gas, ¿no? Todos los países del mundo que tienen centrales nucleares están apostando por los programas nucleares. Yo creo que hace unas semanas fue la COP28. Probablemente lo más importante que se haya firmado en la COP fue el pacto de 24 países para triplicar la potencia nuclear. Que yo creo que tampoco nos tenemos que venir arriba. Es decir, igual que los planes del PNIEC de tanta potencia renovable no pueden hacerse realidad porque no se van a hacer realidad, triplicar la potencia nuclear de aquí a 25 años, pues yo tampoco lo veo. O sea, pues seamos honestos, ¿no? Bueno, es que estaba de moda, digamos, el verbo triplicar, ¿no? Igual que con las renovables. Claro, lo de poner cosas encima de la mesa que luego no se van a cumplir, pues es que, claro, parece que ya es lo normal, ¿no? En la clase política. Pero bueno, yo creo que hay que poner planes sensatos y que sean realistas y con objetivos que se puedan cumplir encima de la mesa. Lo cual no quita que efectivamente los planes de construcción de energía nuclear en el mundo están en aumento, que todos los países de Europa tienen planes o bien de alargar la vida de sus centrales nucleares, o bien de construir centrales nucleares, o bien de iniciar programas nucleares, países que no tenían, como por ejemplo Polonia, o incluso estamos viendo diferentes aproximaciones, como por ejemplo Italia, que está planeando volver a la energía nuclear cuando la había abandonado en un referéndum en los 80. Entonces tenemos, sin salir de Europa, todos esos ecosistemas coexistiendo y luego tenemos, bueno, pues ya el resto de países del mundo, ¿no? Estados Unidos va a apostar claramente por la energía nuclear, China está apostando clarísimamente por la energía nuclear, Corea del Sur está apostando por la energía nuclear, Japón también, Rusia también, la India también, es decir, todos los países que pintan o van a pintar algo en el mundo están claramente apostando por la energía nuclear. Lo de España es una excepción
que yo sinceramente espero que se corrija, ¿no? Y una vez más, lo que decías, apunta otra vez más a estas incoherencias políticas que se tienen a todos los niveles. Si se supone que todo esto lo estamos haciendo por el clima, ¿no? Pero claro, al final para contentar a Alemania hay que meter el gas en la taxonomía verde. Entonces, ¿esto es por el clima o no es por el clima? Pues claramente no es por el clima, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si no, ¿cómo lo vendemos? Ya, pero eso ya... Yo no soy el que lo vende, yo soy el que lo cuenta. Bueno, a mí me parece normal. Al final, Francia, EDF, pues es algo muy importante en Francia, está la industria detrás. Era muy esperado que iba a pasar eso y Francia va a seguir como está. Y por la parte de Alemania es que no les queda otra. Es que Alemania tiene planeado construir 25 gigavatios de ciclo combinado. Si es que se tienen que quitar el carbón con su plan de... Se van a quitar el carbón, pues no te queda mucho más que una parte cubrirla con renovable y otra parte pues construir ciclo combinado, que es lo que van a hacer en Alemania, ¿no? De hecho ya tienen planes de construir 25 gigavatios hora, 25 gigavatios, y por lo tanto lo que se espera en Alemania en su mix de energía, de electricidad, es un incremento del gas, y es que es muy obvio, ¿no? Yo creo que si quieres quitarte tanto carbón, que hay que decir que está en mínimos, por lo que has comentado antes, Manuel, ¿no? Aunque la caída de la generación es grandísima, es un 15%, principalmente porque Alemania ha pasado a ser, que esto es un poco polémico, pero yo veo una relación muy clara entre cierre nuclear en Alemania en abril y el cambio a ser importador de electricidad, ¿no? Eso ha generado una caída de la generación del 15%, espectacular, brutal, y claro, el carbón se ha caído mucho, pero sigue muy presente en el mix, ¿no? Es la segunda fuente con un 25%. Si de aquí a 5 o 6 años, que es lo que quiere hacer Alemania, es quitarte ese carbón, tienes que construir ciclo. Entonces, pues bueno, estaba claro que iban a meter el gas en su Fíjate que rueda. el lignito pardo alemán está en 2023 está en niveles de consumo de 1965. O sea, hacía un montón de décadas que no quemaban tan poco carbón como el que están quemando ahora. Sí. Pero claro, es que parece que pobrecitos alemanes no les queda otra. Coño, que lo han decidido ellos. Es decir, que el carbón que tienen ahora, el que tienen que cerrar, es exactamente la nuclear que tenían y han cerrado. Bueno, Podrían no tener carbón ya si quisieran, pero quisieron tener carbón, lo decidieron ellos. Sí, un poco el caso español, ¿no? De primero nos hemos quitado el carbón y manteniendo la nuclear. Yo creo que eso ha sido una apuesta exitosa, la de España, ¿no? Mantener la nuclear, quitarte primero el carbón y ir integrando un poco la renovable en el mix. Y dentro de unos años yo apuesto por la flexibilidad. Es decir, lo de las nucleares en España, yo creo que hay que ser flexibles, hay que ver hacia dónde evoluciona todo, porque estamos en un escenario de caída de demanda y de generación en toda Europa. Vamos a ver cuándo cambie esta tendencia, esto es importante, porque estamos en una tendencia muy clara los últimos 3 años, bueno, desde el 2018, de caída de demanda y de generación prácticamente en todos los países importantes. Entonces, pues bueno, a partir del año 24 vamos a ver cómo evoluciona la generación y la demanda, porque si cambiamos la tendencia y empezamos a electrificar, a consumir más electricidad, a aumentar nuestros niveles de generación, vamos a ver cómo se comportan los mix, que yo creo que debería ser algo diferente a lo que hemos visto este año, ¿no? Donde las renovables... yo creo que la clave está en la demanda y no estamos hablando de la demanda. Yo lo sigo diciendo, la demanda es fundamental. No hablamos de la demanda. Oye, aquí en el video podcast hemos hablado de la demanda. Sí, digo hoy. Es que para todo el reto que tenemos a partir del año que viene, que es nuevas renovables, biocombustibles, hidrógeno, que empieza una industria del hidrógeno muy fuerte, que va a tardar, pero que está ya naciendo. Es decir, necesitamos, para que todos estos proyectos, todas estas inversiones sean rentables y llegar a buen puerto, necesitamos demanda. Yo creo que es fundamental. De eso hablaremos ya en el siguiente programa que dedicaremos a 2024 y a las previsiones, y en el que estaréis invitados también. ¿Un apunte sobre la demanda? Muy rápido. Simplemente decir que la demanda creo que hay que mirarla, no hay que tomar decisiones en base a la demanda del 2024, 25, 26. Hay que tomar decisiones en base a la demanda del 2030 y 35 y el 40. Queremos duplicar el sistema eléctrico en 3 décadas y la nuclear da para muchísimo... Hay que mirar a largo plazo. Hay que mirar a largo plazo y creo que antes que cerrar cosas ahora, lo que hay que pensar es si ponemos almacenamiento
o si se ralentiza como para isla solar, porque no hace falta, ¿no? Pero creo que no hay que pensar en si dentro de 2 años me sobra nuclear. La demanda va a subir, es cuestión de unos años, antes o después, pero por ejemplo... Oye, pues en el gobierno dan palmas porque somos muy eficientes. Bueno, pero hay que pensar en demanda energética total. La eléctrica... dicen que somos eficientes cuando realmente no lo somos. Bueno, solo hay que ver los índices de producción industrial, Pues, es decir, los pero acaba. Pero y la demanda, un último apunte, algo que creo que ha pasado desapercibido para todo el mundo, casi todo el mundo, es que tenemos 2 plantas en España que están en ERE, aluminio y ferroaleaciones. Sí. Ellas solas se llevan más de 10 teras, ¿no? Entonces, sí. Yo lo he seguido bastante, está por ver si pueden volver en el año 2024 o 2025. Si hay buenas noticias por parte de estas 2 industrias, en 2 decisiones empresariales, solo 2, vienen más de 10 teravatios de demanda, que son 4 puntos porcentuales. A mí un pajarito me ha dicho que Red Eléctrica maneja mucho más. Bueno, digo esas 2 plantas, aluminio y ferroaleaciones. Hay 2 plantas que se te llevan 1000 y pico megavatios en base. Y luego está por ver la demanda de data centers. Tenemos una cantidad absolutamente ingente del orden de hasta 10 gigavatios, que no se iban a hacer todos, pero si toda la inteligencia artificial y todos los servidores de Instagram y de TikTok y de todas estas cosas se vienen a España, es una demanda muy grande. Y eso no pasa por tener energía barata en horas de sol. Eso pasa por tener energía barata 24 horas. Y eso pasa, entre otras muchas cosas, por mantener nuclear y por tener una energía 24 horas con renovables y almacenamiento, y no solo meter sol y sol y sol y sol a 25 euros. Cuando se habla mucho de solar a 25 euros o a 30 euros, eso es una parte del día, y el resto de las horas del día dependen de las nucleares, del almacenamiento, de otras cosas que no hay que descuidar. O sea, pensar más en largo plazo más que en corto, y pensar en 24 horas más que en las horas de sol. Oye, querían, antes de finiquitar ya este programa especial, hablar de lo que ha sucedido realmente en los mercados y cuál ha sido la noticia, que para mí ha sido la caída de los precios. ¿De los últimos días? No, de todo el año. O sea, al final el precio del gas hemos pasado... ha bajado en un porcentaje bastante alto. Estamos ya en precios menores a los 40 euros el megavatio hora en el TTF, cuando hace un año estábamos por encima de los 100. En febrero tocamos los 100 euros tonelada de los derechos de emisiones de CO2. Ahora mismo estamos en el entorno de los 60, 65. Y el petróleo, pues hemos visto que durante todo el año ha ido bajando poco a poco. Entonces, bueno, no sé qué nos podéis contra al respecto de esto y qué es lo que ha sucedido para que veamos esta fuerte caída, ¿no? de que hemos hecho bien al fin para que podamos ver esta caída de precios. Yo aquí no le quito ni un segundo a Pedro. Todo el tiempo para él. Yo creo que han sido dos factores súper importantes para ver lo que estamos viendo ahora, ¿no? El primero es, yo sigo insistiendo, principalmente, yo siempre empiezo en el mercado de gas, ¿no? Porque el mercado de gas luego te explica gran parte del eléctrico, ¿no? Y estamos viendo caídas en la demanda industrial de Alemania muy importantes. Es decir, estamos viendo caídas en la industria alemana del 20% respecto a las medias del 18-21, que es una caída muy fuerte. Es decir, Europa, y con Alemania a la cabeza, está consumiendo muchísimo menos gas en industria, que es la principal demanda. En España prácticamente lo mismo. En España hemos perdido 30 teravatios hora de demanda industrial. Yo creo que este es el principal factor que explica que con una caída tan importante de la demanda de gas, con un suministro de GNL y por gasoducto estable, que no ha tenido muchos problemas, con excepción de junio con Noruega, pues el resultado es que estamos inundados de gas. ¿Quién lo iba a decir hace un año? Tenemos las reservas en máximos históricos, firmando contratos de largo plazo Alemania y partes de Europa con Estados Unidos. Es decir, hemos mejorado mucho por esto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esto se traslada de inmediato al mercado eléctrico. Hemos visto una caída en los futuros de electricidad por esto. Pero hay que tener en cuenta, vuelvo a decir, estamos en un escenario de caída de demanda muy fuerte y es normal que el mercado balancee de esta forma, ¿no?
Pero también estamos viendo, ¿no? También estamos viendo unos contratazos de gas de GNL y ahora el último entre Noruega y Alemania, que yo me quedo asustado. Bueno, pero al final es lógico, ¿no? Yo creo que la principal crítica que ha tenido Europa siempre es que tiene una exposición al mercado spot en GNL prácticamente de toda la vida, ¿no? En Europa no era un mercado de GNL, el mercado europeo era un mercado de gasoducto noruego, de gasoducto argelino y de gasoducto ruso. En el momento que te has quitado el 40% de ese suministro por tubo, tienes que meter barco. Y el barco es otro mercado, es otra cosa. Y no tenías contratos de largo plazo. En España un poquito más con las grandes gasistas. Pero en Europa en general, cuando quieres comprar barco, tienes que ir al mercado spot. Y lo hemos visto estos 2 últimos años. En 2022 de forma exponencial, que has tenido que ir al mercado spot y has pagado barbaridades porque si no, no tenías barco. Entonces, pues bueno, yo creo que es una buena medida bueno, pues ir poco a poco celebrando contratos de largo plazo para por lo menos tener asegurado que luego lo puedes cambiar el destino, pero yo creo que es una buena noticia que los principales consumidores cierren contratos de largo plazo con GNL americano, que te va a dar en parte cierta seguridad de suministro. Pero Pedro, una pregunta, porque claro, como venimos de una inercia de precios tan altos, nos hemos acostumbrado a precios altos que parece que es lo normal. Pero, por ejemplo, el MIB gas para 2024 es 32 y pico. Sigue siendo caro. Es caro. Sigue siendo caro. Como venimos de 100 y pico nos parece barato, pero sigue siendo caro. Eso es un pool en 70. Sí, si le sumas el CO2, lógicamente las horas que necesites gas para el mix, pues va a ser caro. El MIBGAS siempre ha estado entre TTF MIBGAS, hablo de lo mismo, siempre ha estado entre 15, 25, picos de 30 históricamente. Yo me acuerdo en el año 18 que fue un año pues de precios máximos, que los precios que veíamos en el mercado para el año siguiente pues no llegaban a los 30, eran en torno a 28, 30, 32 euros y fue un momento dificilísimo para todo el mundo, ¿no? Pues ahora celebramos un 30, un 32, que bueno, pero dentro de lo que cabe es un precio ya razonable que no afecta tanto a la competitividad de la industria. Pero claro, sigue siendo un precio caro si lo comparamos con Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos lo tienen en 8 euros megavatio hora el gas y en Asia es un poco parecido. Y bajando. Y en Asia es un poco parecido, pero en Asia es un poco diferente. Por ejemplo, Japón es todo GNL, el suministro, pero Japón es otra productividad, es otra industria, no es la industria europea, ¿no? Entonces no afecta tanto. Y que no despegue China, la economía, quiero decir. Y que aumente enormemente su demanda de gas, porque entonces... No, pero eso no está en nuestras manos. Caballeros, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber dado este repaso de lo que ha dado de sí este 2023. Esto ha sido todo por hoy y por este año en el que hemos puesto en marcha esta iniciativa de ON, el videopodcast del Periódico de la Energía, y en el que ya les aseguro que el próximo año os vamos a seguir dando la lata. Así que nada, ya digamos que les dejo y nos despedimos. Les felicitamos a todos las Navidades y nos vemos ya el próximo año. Hasta la próxima.